Sin duda, por mucho que expliquemos cada parámetro de cada reglaje en detalle, aunque expliquemos cada sistema del coche, la pregunta más típica y que por lo menos a mí personalmente más me habéis hecho es, vale, pero ¿por dónde empiezo? Es decir, ¿qué guía tengo que seguir? Porque si puedo tocar 7 parámetros diferentes para, por ejemplo, corregir el sobreviraje entrando en curva, ¿cuál toco de esos 7? ¿Cómo sé en qué orden debería ir? ¿A qué debería darle prioridad? Pues para eso vamos a hacer este vídeo, ¿vale? Además, me he traído así como una especie de dibujito rápido o una especie de pizarra electrónica para explicarme un poquito mejor. Todo esto, por supuesto, lo vamos a enfocar en Sim Racing, sabiendo que eso lo que significa es que todo es facilísimo. Es cuestión de darle un clic y ya cambias el reglaje. Por lo tanto, puedes cambiarlo tantas veces como quieras, lo puedes llevar al extremo todo lo que quieras. En definitiva, no hay límites con el tema de los reglajes. Entonces, partiendo de esa base, pues os voy a decir, oye, puedes modificar esto, puedes modificar lo otro, sabiendo que, por ejemplo, bloquear el diferencial, pues ostras, das 2 clics y ya lo tienes solucionado. Entonces, en la realidad pues sería a lo mejor otra historia. Entonces quiero aplicarlo al Sim Racing, además a cualquier simulador o al menos cualquiera que permita hacer reglajes. Por supuesto, cada simulador y más específicamente cada coche de cada simulador ofrecen unos reglajes diferentes. Por lo tanto, si os digo, para esto yo desbloquearé el diferencial y no tenéis diferencial, pues hombre, ese paso os lo saltáis. Y esto por supuesto es como yo lo hago y como yo os recomiendo que lo hagáis. No es que sea obligatorio, no es que sea algo estrictamente necesario, ni mucho menos, ¿vale? De todas formas, ya sabéis que si queréis que os enseñe muchas más cosas, de reglajes, de dinámica, de pilotaje, de estrategia de carrera, de Fórmula 1, de lo que se os ocurra que tenga que ver con automovilismo real y virtual, pues me tenéis por Level Up Academy, que hay por 15 euros al mes, que podéis estar los meses que queráis, tenéis tarifa plana. Es decir, no hay que comprar los cursos individualmente y ya os digo yo que la mayoría de ellos estarían valorados en mucho más de esos 15 euros, que además es 15 euros al mes. O sea que si solamente quieres ver un curso, te suscribes un mes, vas a poder ver el curso que quieras más los que tú quieras, ¿vale? Cada curso son 10 clases para que os hagáis una idea. O sea que de esos 20-25 minutos de media que dura cada clase, pues os podéis organizar para ver ese curso en concreto durante el mes que estéis suscrito o más, ¿vale? Sin ningún problema. Y luego si os interesa, os vais enganchando y demás, pues ya podéis quedar todos los meses que queréis. Y además os podéis dar de baja, de alta, no hay ningún problema, ¿vale? Dicho esto, vamos con el tema de los reglajes. A mí me gusta diferenciar como en 3 fases. Primera fase, la base. Segunda fase, la primera toma de contacto, es decir, el primer rodaje en pista. Y número 3, los que van viniendo a continuación, porque un reglaje al final siempre hay que ir puliendo cosas. Entonces, empezando por la base, por supuesto, es decir, nos metemos con el coche que sea, en el circuito que sea, nos vamos al apartado de reglajes sin haber rodado y podemos modificar algunas cosas que yo al menos a rasgos generales recomiendo. Por supuesto, hacer un repaso general, sobre todo si estáis, por ejemplo, en Assetto Corsa, es un coche creado por la comunidad que puede tener algunas cosas raras, pues le echáis un vistazo general a todo y ya está. Si hay algo especialmente raro, pues lo ponéis en un valor un poquito más normal y ya está. Pero dejando eso de lado, lo primero siempre que hay que tocar son los neumáticos. Ya sabéis que es la pieza del coche más importante porque es la única que toca el asfalto. Entonces lo que podemos modificar de los neumáticos es la presión. ¿Cómo sabéis cuál va a ser la presión óptima? Pues la verdad, no lo vais a poder saber, a no ser que ya hayáis rodado con ese coche, en ese circuito, en esas condiciones y todo. Entonces, lo que yo recomiendo es modificarlos poco, es decir, subís un poquito, bajáis un poquito la presión en frío en función de lo que creáis en ese circuito, ¿vale? Vamos con el dibujito y así me explico un poco mejor. Hay que diferenciar tren delantero, tren trasero, parte izquierda, parte derecha, porque si hay muchas curvas rápidas, probablemente sufra más la parte delantera. Si hay muchas curvas hacia la derecha, sufrirá más el lado izquierdo. Si hay muchas curvas hacia la izquierda, el lado derecho. Si hay mucha curva de velocidad lenta, el tren trasero, ¿vale? Sobre todo si tenemos un tracción trasera. Esto que os estoy poniendo es un Fórmula 1, pero porque se ve muy bien todas las ruedas, así sin el carenado y demás, ¿vale? Pero es aplicable, como ya os decía, a todo lo que hemos visto. Entonces, si más o menos sabéis por dónde se suele mover la presión óptima de los neumáticos, si tenemos un circuito de más velocidad y queréis proteger un poquito los neumáticos delanteros, podéis subir un poco la presión, ¿vale? Es decir, subir presión aumenta un poco la rigidez de los neumáticos y los protegeréis un poco. Pero luego, si tenemos un circuito, por ejemplo, que son muchas curvas hacia la derecha, lo más normal es que la presión en frío del lado izquierdo, el lado exterior en la mayoría de curvas, suba más su presión. Entonces, si por ejemplo queréis llegar a 27 psi, pues tened en cuenta que para el lado derecho, que va a ser el interior en la mayoría de ocasiones, vais a tener que poner un poquito más que para el lado izquierdo, porque claro, cuando tú estás tomando muchas curvas hacia la derecha, lo que pasa es que se transfiere peso hacia el exterior. Entonces estos neumáticos se van a
sobrecargar, es decir, estamos poniendo más peso del coche sobre ellos, es decir, como si lo estuvieses apretando más. ¿Qué va a pasar con el aire que está dentro? Pues que aumenta su presión, ¿vale? Entonces, para llegar a esa presión óptima, habría que reducir la presión en frío, porque por las simples condiciones de la pista vamos a luego subirla más, es decir, va a haber más diferencia entre presión en frío y en caliente en el lado exterior que en el lado interior. Pero esto siempre a rasgos generales, ya digo. Luego tendríamos tema aerodinámico, y con aerodinámica me refiero a carga aerodinámica en general. Lo podemos tocar con alerón delantero, alerón trasero y luego las alturas tanto de este tren como de este, ¿vale? A rasgos generales, la carga aerodinámica. También podéis jugar un poco con el balance aerodinámico. Si veis que hay mucha curva rápida, ponéis un poquito más delante o lo equilibráis más. Si es curva más lenta o queréis un extra de estabilidad, simplemente viendo el esquema del circuito, ya digo, sin haber rodado, entonces ponéis un poquito más atrás, es decir, atrasáis ese balance. Pero a rasgos generales, ¿veis que es un circuito equilibrado con curva recta? Esas curvas son de todo tipo, pues más o menos lo dejamos en la mitad como base. ¿A qué me refiero? Pues que si veis un circuito en el que veis el esquema y es como Monza, que hay muchísima recta y muy poquita curva, ostras, pues no partáis de una carga aerodinámica media, partid de una carga aerodinámica bien bajita, ¿vale? Que luego ya habrá tiempo de modificarla porque a lo mejor conviene subirla, pero partamos de esa base, ¿vale? Luego tendríamos las barras anti-roll. Que aquí como base me podéis decir, bueno, a lo mejor como base es más complicado, pero también tiene sentido, ¿vale? Si es un coche como este con mucha carga aerodinámica en ambos ejes, si tenéis una carga aerodinámica general alta, yo de base pondría las anti-roll bien rígidas, porque las barras anti-roll lo que hacen es impedir que haya mucho balanceo en un tren. Por ejemplo, que esta rueda se comprima y esta se expanda, ¿vale? O mejor dicho, la suspensión de este lado se expanda y la de este se comprima. Entonces, la aerodinámica lo que quiere es que el alerón siempre esté lo más horizontal posible porque trabaja de forma más eficiente. Entonces, como base, yo partiría de eso, ¿vale? Sabéis que es un circuito en el que vais a querer tener pues más apoyo en el tren trasero porque hay mucha curva lenta y demás, pues también podéis poner un poquito más de rigidez aquí, ¿vale? Entonces, como base podemos tocar las anti-roll, sobre todo enfocado en el tema aerodinámico, ¿vale? Por ejemplo, circuito en el que tenemos muchas curvas muy lentas, a lo mejor conviene desbloquear la anti-roll delantera, quitarle rigidez, porque ahí la carga aerodinámica no nos va a ayudar mucho y nosotros no queremos que el coche subvire. Entonces permitimos que haya un poquito más de balanceo hacia la rueda exterior, que es la que más se cruza en curva y nos ayuda a meter el coche, ¿vale? Estoy resumiendo todo mucho. Si tenéis alguna pregunta así puntual rápida, la podemos ver en comentarios y de todas formas ya sabéis que lo que estáis en Level Up Academy, en el formulario de soporte os resuelvo todo lo que queráis. Y además tenéis un apartado para pedirme setups en caso de que no tengáis subido ya el que queréis, ¿vale? Que los voy sacando a la carta. Dicho esto, otro tema importante, la alineación, y me refiero a sobre todo la divergencia en el tren delantero que hace que las ruedas realmente estén como apuntando hacia afuera, en la mayoría de casos, no siempre, y la convergencia en el tren trasero que lo que indica es que estamos enfocando las ruedas hacia el centro, ¿vale? ¿En qué casos recomiendo partir de un poquito más de divergencia aquí delante? En circuitos de baja velocidad con curvas muy cerradas, porque esto hace que el coche sea más fácil meterse en curva. ¿En qué circuitos recomiendo meter más convergencia detrás? Pues sobre todo si es una tracción trasera, es decir, que este es el tren que empuja el coche, pues es un circuito precisamente igual que lo que decía antes. Es decir, con curva lenta, en la que necesitemos mucho empuje. ¿Por qué recomiendo esto? Porque te da un extra de estabilidad tener convergencia en el tren trasero. Cuando aceleras, un tracción trasera tiende a perder el control, a como descolocarse. Pues si tú tienes un poco de convergencia, es decir, que las ruedas apuntan hacia allá, tú imagínate que la curva es hacia la derecha en este caso. Si tú metes más convergencia, en una curva en salida siempre se va a cargar la rueda trasera exterior. Pues si te fijas, lo que esta está provocando es un giro contrario, es decir, provoca un cierto subviraje. Como por ser tracción trasera va a sobrevirar, es decir, se va a volver loco a largas, eso nos ayuda especialmente. Es decir, podemos ser más agresivos con el acelerador sin que el coche se nos descontrole, ¿vale? Y viceversa en caso que tengamos un circuito de mucha velocidad y demás, ¿vale? Ya digo, siempre como norma general. Hay algunos casos un poco más diferentes. Y luego, otro asunto interesante puede ser el del balance de freno, así un poco a gusto del piloto. Balance de freno es cuánto freno de delante respecto a lo que freno de detrás. Si tienes el caso de un Fórmula 1, un coche tipo Fórmula, que es especialmente ligero y demás, y pones un balance de freno al 60%, lo que significa es que ese 60% va a la parte delantera y resulta que un 40% va a la parte trasera. ¿Qué va a pasar en este coche? Que va a tender a bloquearse el tren delantero y se va a ir largo, es decir, subvira cuando estamos frenando y entrando en curva. Estamos haciendo el trail braking y todo esto. Si os gusta como norma general un coche más bien nervioso,
pues lo atrasáis. En vez de poner un 60, pues a lo mejor en este caso pues un 55, por ejemplo, ¿vale? Eso ya a gusto de cada uno y dependerá del coche y todo eso. Pero como norma general. Y luego también como norma general va a depender mucho del tipo de curva que tengamos. Si es una curva rápida en la que hay que dar pequeño toque de freno, normalmente lo que queremos es que ese toque de freno nos ayude a girar el coche para no tener que frenar más. Entonces lo que haríamos sería atrasar ese balance de freno, ¿vale? Pongo BB porque es brake bias, es como lo vais a ver normalmente. Si sois capaces de controlar el coche, porque como vayáis a alta velocidad, le deis un toque al freno y se os cruce, va a ser imposible controlarlo, ¿vale? Luego, si tenemos circuitos en los que hay frenadas fortísimas, lo que vamos a hacer es adelantar ese balance de freno, porque de esa manera lo que vamos a conseguir es más eficiencia en la frenada en línea recta. Si luego se nos complica el asunto porque el coche le cuesta mucho entrar y demás en su virador, lo podremos corregir incluso rectificando y bajándolo, ¿vale? Pero recordad que todo esto que os estoy contando es como base. Ahora pasamos a la primera toma de contacto, ese primer rodaje y demás. Primero, neumáticos. Siempre, lo primero, los neumáticos, lo más importante de todo. Tanto si veis que se están sobrecalentando mucho y demás, como si no estáis llegando a las presiones y temperaturas idóneas. ¿Cómo sabéis cuál es la presión idónea? Pues hay dos opciones. Uno, que ya sepáis más o menos por pruebas y demás, si habéis estado bichando por internet o lo que sea, ya sabéis cuáles son más o menos esas presiones óptimas. O número dos, os fiáis del gráfico que tenéis normalmente en todos los simuladores de colores de cada neumático. Si veis que uno se pone en verde a mitad de vuelta, a lo mejor termina sobrecalentando, ¿vale? Lo digo por si este primer contacto lo hacéis dando una o dos vueltas. Entonces, lo ideal es que por lo menos a final de la primera vuelta es cuando entre este especie de gráfico de colores en verde. Si veis que se queda en azul porque están tremendamente fríos, pues diréis, mira, pues hay que subir un poco la presión, ¿vale? Es una guía. Luego, dentro de que esté en verde, en azul, en rojo, lo que sea, hay diferentes rangos de optimización, pero si no sabéis exactamente en qué punto es el óptimo, pues os puede servir como guía, ¿vale? Por lo tanto, revisamos neumáticos. Imaginaos que yo quiero buscar, voy a poner así, yo voy a buscar una presión en caliente en todos los neumáticos, de 27 PSI. Y resulta que este delantero izquierdo, por ejemplo, ha llegado a 28, son pues 30, por ejemplo. Y luego tenemos esto lado derecho que se ha quedado corto, se ha quedado a lo mejor en 25 y 26. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues evidentemente lo que tenemos que buscar es bajar la presión inferior de esta, bajar la presión inferior de este, subir esta y subir esta. De hecho, esta habrá que bajarla especialmente, ¿vale? Porque nos hemos pasado mucho, ¿de acuerdo? Entonces, con esa presión en frío, voy a ir borrando, podemos intuir cuál va a ser luego la presión en caliente, ¿vale? En Assetto Corsa Competizione, por ejemplo, es así como un poco clásico decir que por cada PSI en frío luego modificas 0,9, es decir, casi un PSI en caliente, ¿vale? Pero como lo quiero enfocar en todos los simuladores, todos los coches y demás, pues que os sirva más o menos de guía. Esto se puede chafar entero si estáis moviendo en presiones muy extrañas, pero ya digo, si utilizáis aunque sea como guía ese gráfico de colores que tenéis de los neumáticos, yo creo que puede ir bien la cosa, ¿vale? Y una vez que hemos terminado ya con lo más importante, que son los neumáticos, podemos seguir pasando a los siguientes temas, ¿vale? Y es el de la caída. ¿Por qué? Porque afecta directamente a los neumáticos. En este gráfico no lo veis, pero si tuviésemos un coche, visto de frente, veríais que los neumáticos muy exageradamente están así, ¿vale? Es decir, este sería el eje con el morro y demás. Esto sería un eje delantero visto de delante. Es decir, respecto a la vertical, siempre tenemos como cierto ángulo, ¿vale? Eso es el ángulo de caída. Estamos inclinando el coche. Como norma general, si vemos que tenemos extrema temperatura en la parte interior y ya baja en la central y en la exterior, en caso de que el simulador nos dé tanta información, nos hemos pasado con la caída. Si tenemos en esta parte, por ejemplo, 90 grados, en esta 100 y en esta 110, vamos a poner incluso 111, 112, eso significa que está la cosa bastante correcta. Es decir, siempre más en la parte interior que en la media y más o menos la misma proporción entre la media y la exterior. Se suele recomendar que sea un poquito más, es decir, si entre la exterior y la central hay unos 10 grados, pues que entre la central y la interior haya a lo mejor pues 12, 11, por ahí, ¿vale? Porque también depende de la divergencia, que la hemos visto antes, sobrecalientas esta parte del neumático que es la interior, bueno, depende de más cosas, pero más o menos, ¿vale? Entonces, como ya hemos hecho una primera toma de contacto en la pista, lo podemos terminar regulando. Esto también lo podíamos haber hecho como base, intuyendo que si tenemos un circuito de muchas cargas laterales, pues más ángulo de
camber tenemos que poner, ¿vale? Es decir, de caída. Si es de baja velocidad y por tanto las cargas laterales son muy bajas, estoy haciendo aquí un lío de flechas, pero bueno, me entendéis, significa que no va a haber tantas cargas laterales, no vamos a sacarle tanto partido al camber, ¿vale? Y si tenemos además un circuito de mucha recta, poca curva, también habría que reducir esa caída. Luego tenemos balance aerodinámico. Ya hemos salido a pista, hemos notado que, ostras, cuando había mucha velocidad el coche me subvira. Mete más carga aquí o quita aquí. Es decir, si tu problema es el subviraje, lo que tienes que hacer es o aumentas aquí o disminuyes aquí. En cualquier caso es adelantar el balance aero, ¿vale? Y viceversa. Ojo, esto es a alta velocidad. Si estáis teniendo problemas a baja velocidad, no toquéis esto porque os vais a cargar el resto del circuito a cambio de no arreglarlo. Así que tenedlo muy, muy en cuenta. Luego también podríamos quizá jugar con el balance de la caja de cambios. Podemos tener la posibilidad de cambiar la relación en cada marcha o en el final gear ratio, que es como el que afecta así en general. Entonces, como norma general, yo no recomiendo enredarte a cambiar cada una de las marchas. Yo recomiendo cambiar el último, es decir, el que afecta a todo, para marcar más o menos un margen hasta la velocidad máxima. Es decir, si tú sales al circuito y has visto que llegas como máximo a 260 km/h, no pongas una relación de cambio que la última marcha puedas llegar como máximo a esta velocidad, porque vas a llegar al corte. Si por lo que se hace es la última curva más rápido, pillas rebufo tal, ahí te la has cargado. Entonces lo que tienes que hacer es, con esa relación de cambio, llegar a lo mejor pues a 285 y ya estamos siendo incluso bastante escasos, ¿vale? Como norma general, que depende del coche y todo eso, ¿vale? Entonces que esa última marcha dé pie a un poquito más de tregua, digamos así. Dicho esto, luego si queréis cambiar cada una de las relaciones de cambio, pues porque mira, resulta que hay una curva que se me queda ahí un poco atascada porque se ahoga el coche o sobre revoluciona lo que sea, pues bueno, eso también se puede modificar, ¿vale? Todas estas cosas, o sea, estoy intentando ir rápido porque al final es un vídeo para YouTube, pero en la academia tenéis todo muchísimo más detallado y ya sabéis que tenéis el soporte para todas esas dudas, ¿vale? Dicho esto, luego también podríamos modificar y deberíamos modificar suspensiones, todos estos elementos que en este caso están por aquí colocados y por aquí colocados, que en este caso me refiero más a los muelles, a las alturas, a los amortiguadores y a los bump stop en caso de que la cosa se complique también, ¿vale? Es decir, esos bump stop para cuando la suspensión hace top y demás. Miramos los típicos histogramas, ¿vale? Que también os enseño ahí Level Up Academy, sería bastante largo contarlo aquí ahora, para ver que todo cuadra, que no tenemos pérdidas de agarre, que las compresiones y expansiones, tanto lentas como rápidas, siguen un patrón más o menos equilibrado, qué porcentaje es lento, qué porcentaje es rápido y demás, ¿vale? Que eso pues sería un poquito más largo, ya digo. Entonces, una vez que ya tenéis todo controlado de neumáticos y demás, intentamos optimizar el agarre, sobre todo a través de estos parámetros de las suspensiones, ¿vale? Los muelles y demás, por supuesto. Las anti-roll también, si notáis algo extraño, pero eso como base, o sea, yo recomiendo hacerlo como base y como el paso siguiente que vamos a ver, quizá no tanto en este primer rodaje, ¿vale? Y después ya, pues, el balance de frenos si también lo queréis modificar, ¿vale? Que eso, como al final estamos afectando directamente a la entrada curva, que suele ser el punto más delicado, siempre hay que mantener un ojo. También lo podéis terminar de modificar o cuadrar en esta primera toma de contacto, ¿vale? Lo hacemos, hemos cambiado todas estas cosas, neumático, caída, suspensión y tal, y volvemos a rodar. Hacemos los cambios y lo que vamos a hacer a partir de ahora es probar y probar y probar. Damos una tanda de 5 vueltas, de 3 vueltas, de 20, las que necesitéis. Y vamos, por supuestísimo, primero detectando los fallos que notemos en el comportamiento del coche. Ostras, aquí un subviraje tremendo, voy directamente a eso. No me entretengo en el orden que os estoy contando. Vamos directamente a ese fallo. Sobre todo si es un fallo muy, muy grave, ¿vale? Entonces, como esto ya va a ir afectando poco a poco y la cosa es ir adaptándonos al coche como pilotos y además haciendo que el coche se adapte también al circuito, pues ya podemos ir poquito a poco. Por supuesto, número 1, neumático. Si los neumáticos no están entrando en temperatura, en presión y todo eso, porque hicimos la primera toma de contacto 3 vueltas y ahora hemos dado 10 y hemos visto que la cosa no cuadraba, por supuesto, lo primerísimo, presiones en frío de neumáticos para que nos cuadre luego la presión en caliente. Luego, otro ajuste igual relacionado, las caídas, porque nos puede pasar exactamente lo mismo con la presión en caliente que con las caídas. Vemos que en esas 2 vueltas fue bien, en esa primera toma de contacto, pero cuando damos más vueltas resulta que la parte interior del neumático se me destroza y no lo puedo sostener en una carrera.
pues hay que cambiarlo, ¿vale? Reducimos un poquito, aunque haya que perder algo de rendimiento, pero si nos sale rentable en estrategia, lo hacemos. Luego nos metemos con la carga aerodinámica y aquí sí podemos hacer más juego. Es decir, tú sabes que de carga aerodinámica pues te encaja pues la carga aerodinámica general que tengo, según las curvas y las rectas que hay, todo esto. Pero luego lo ideal es probar. Pones un poquito más de carga y ves qué tal los tiempos. Pones un poquito más de carga y ves qué tal. O un poco menos, así, ¿vale? Y encontramos un balance óptimo. ¿Qué recomiendo yo así como truco rápido, aunque hay otros trucos más elaborados? Pues fijaros en la velocidad punta. Llegas máximo a 280, bajas la carga y sigues llegando a 280 porque la última curva le hiciste más lento, porque tenías menos agarre, pues mira, eso probablemente ya no te haya salido rentable, ¿vale? Ahora, si en vez de 280 está llegando a 320, pues seguramente bajar la carga sí que te ha ayudado mucho, ¿vale? Entonces, ese tipo de cosas también es interesante que las miréis, pero ya es como iterando, ¿vale? Ir probando, no es doy una tanda y lo hago así. Luego tendríamos, por supuestísimo, las suspensiones, tanto para hacerlo acorde a nuestros queridos alerones como para nuestros queridos neumáticos. Conseguir el agarre mayor posible, evitar esas vibraciones excesivas, controlar que no haga tope la suspensión ni en expansión ni en compresión, controlar si es que hay alguna frenada cuesta arriba, cuesta abajo que se nos está resistiendo y tenemos que jugar con las alturas para ello. Ese tipo de cosas, ya metiéndonos un poquito más en detalle, ¿vale? Por supuesto, comprobando los histogramas de los amortiguadores y demás, si tenéis el nivel, por así decirlo, y todo eso, ¿vale? Pero yo recomendaría al menos seguir un poco este orden. ¿Que queréis hacer primero las suspensiones en vez de lo de la aerodinámica? Bueno, lo podéis hacer, ¿vale? Pero partimos que del primer rodaje, esto de las suspensiones ya debería estar un poquito más controlado. El problema es que cuando cambias aerodinámica, te va a cambiar también el comportamiento de las suspensiones. Pensad que es al final si estuvieses empujando más el coche hacia abajo, menos. Al final estás metiendo más presión así a las suspensiones o no tanto y es casi al revés, ¿vale? Entonces, por eso me refiero que yo seguiría este orden así, si habéis seguido el orden también en el reglaje base, en el primer rodaje y luego ahora con las iteraciones y las pruebas, ¿vale? Que esto al final es ir puliendo. Cuanto más tiempo tengáis, pues mejor os va a quedar el reglaje porque más lo vais a poder pulir. Luego tendríamos como guía general, en mi opinión, balance de freno. Y con esto del balance de freno ya lo separaría como en otro grupo, ¿vale? Es decir, neumático, con caída por supuesto, más aerodinámica, más suspensiones, como en un primer grupo. Y luego metería en otro grupo, primero el balance de freno, porque afectamos específicamente a cómo se comporta el coche entrando en curva. Y aquí hay un dato importante, aunque cuando estás frenando así en línea recta, el reparto de balance sea perfecto, porque aquí hay un 60% del peso del coche, aquí hay un 40% y resulta que mi balance de freno está perfectamente equilibrado para dar eso. Si luego vas a entrar en curva o el piloto va a entrar en curva y está todo el rato haciendo correcciones, pierde el control, no se encuentra cómodo, no sirve de nada, ¿vale? Entonces, con este balance de freno, adelantándolo, atrasándolo, vamos a controlar ese comportamiento justo entrando en curva. Luego tenemos el diferencial, que es, en el caso del Fórmula 1, pues lo tendríamos en esta parte trasera. Y esto lo que nos va a dar es algo muy interesante y es cuánto de bloqueado está, tanto entrando en curva cuando no estoy acelerando, como cuando sí estoy acelerando saliendo de curva. Entonces, si tú notas un poquito de sobreviraje en cuanto das gas, como es un tracción trasera, yo te recomendaría desbloquear el diferencial. Ahora, si notas el sobreviraje entrando en curva, yo lo bloquearía en inercia o coast, como puede que lo veáis también por ahí, ¿vale? Entonces, bueno, hay muchos detallitos de cada sistema, de cómo funciona y el por qué, pero más o menos de forma resumida. Entonces, ¿por qué lo hacemos así? Porque si tú tienes un problema muy específico, lo puedes resolver. Entonces, es un circuito, por ejemplo, tenemos rectas eternas después de curvas muy cerradas. Ostras, pues como norma general vamos a bloquear el diferencial, que eso ya contaría quizá más parte de la base, pero bueno, lo vamos a dejar aquí, pues lo vamos a bloquear, porque yo lo que quiero es el mayor empuje posible saliendo de curva lenta para empezar la recta con la mayor velocidad y aprovecharme en todo el tramo de recta. Problema, que das gas y el coche se te descontrola. Pues por eso en la base vimos que podía ser interesante meter un poquito de convergencia, ¿no? Que las ruedas tienden a estabilizar el coche de alguna forma. Pero luego, si eso resulta que no hay forma de controlarlo, pues mira, desbloqueamos y ya está. Pero lo interesante de estos parámetros que os estoy diciendo ya al final es que atacamos un problema muy exacto, como puede ser también el caso de la convergencia o divergencia. El coche es excesivamente nervioso entrando en curva, pues esta pedazo de divergencia que habíamos puesto, que las ruedas apuntaban hacia afuera,
me la cargo. Y lo que hago es que las ruedas estén más rectas así. Que tengo el problema de que es demasiado torpe entrando solo en esas curvas lentas y tal, pues este parámetro te va a ayudar muchísimo y de forma muy específica. No es que solo afecte ahí, es verdad, pero sí que te ayuda mucho, ¿vale? Esto afecta también a la frenada, en fin, todo está muy relacionado. Pero son parámetros que son muy directos en la posible solución, aunque luego afecten de alguna forma más parámetros, pero afecta más al que estamos intentando solucionar. Y luego también tendríamos, por supuesto, el tema de las alturas, que forma parte de las suspensiones y tal, pero si tú, por ejemplo, levantas el coche de aquí y lo bajas de aquí, lo que estás haciendo es que el coche en general, ya sabéis que no tengo yo mucho arte pintando, pero si tuviésemos un coche así, pues lo que estamos haciendo es como inclinarlo, ¿vale? Tendremos aquí nuestro alerón, más o menos así, ¿vale? Bueno, ya veis. Así es como pinto yo, ¿qué le vamos a hacer? Pues estaremos inclinando mucho el coche. Entonces lo que estamos haciendo de cierta forma es como echar un poco de peso al tren delantero y ahí cambiamos las dinámicas, el subviraje, el sobreviraje, todo eso. ¿Vale? Entonces estos últimos 4 parámetros de balance de freno, diferencial, alineación e incluso un poquito las alturas nos ayudan a atacar problemas muy muy directos. Tengo un problema que solo es cuando estoy frenando cuesta abajo. Claro, cuando tú frenas y estás cuesta abajo, el tren trasero se va a expandir demasiado. A lo mejor tienes que jugar con las alturas para que eso no pase. Lo contrario si es cuesta arriba. Pues todo eso son cosas que podemos atacar directamente, ¿vale? Entonces espero no haberos aburrido mucho, espero que os haya resultado útil y por supuesto, si queréis aprender mucho más conmigo, pues ya sabéis que tenéis Level Up Academy, ahí os apuntáis el tiempo que queráis, veis el contenido que queráis, la descarga, los certificados, el soporte para las dudas. Tenéis una duda de hace años y no soy capaz de resolverla porque os liáis y tal, pues me lancéis del soporte y os la resuelvo, ¿vale? Que aunque no tenga mucho arte precisamente pintando, yo os hago cualquier esquemita así para explicarlo rápidamente y lo resolvemos, ¿vale? Así que como siempre, gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo y nos vemos muy pronto.